hoy vamos a hablar de un concepto bastante nuevo que se llama la demisexualidad. ¿Qué es la demisexualidad? Pues la demisexualidad forma parte de estas nuevas tendencias, estos nuevos conceptos que nacen también dentro de todo lo que es la comunidad LGBTTIQH, ¿no? Y bueno, en realidad el tema del concepto de la demisexualidad quiere, en pocas palabras, decir que te sientes atraído hacia personas, que sientes deseo sexual, pero que no tiene que ver con la apariencia física ni su inteligencia, como en la sapiosexualidad, que ahorita vamos a hablar de eso, sino que tiene que ver, y el componente esencial para que exista un deseo, una intención sexual hacia otra persona, es la conexión emocional. Sí, así como suena, ¿no? Para que tú puedas sentirte con ganas de estar sexualmente con otra persona, tienes que sentirte en un ambiente de intimidad, ¿no? Donde puedas sentir un gran afecto por las personas. Es decir, no sienten atracción sexual o erótica hacia otras personas a menos que este componente del vínculo afectivo emocional exista con ellas. Por lo tanto, tú seguramente puedes estar pensando, al igual que yo cuando conocí este tema, es que eso reduce el número de personas con las que estas personas demisexuales tienen relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque hablar de una vinculación íntima con otras personas implica tiempo, implica que hay que construir esa relación de intimidad. No nace de un momento a otro. Incluso podríamos pensar que los sapiosexuales, que son las personas que se sienten atraídas hacia la mente, hacia la inteligencia de otra persona, pueden tener incluso una vida sexual más activa que estas personas llamadas demisexuales. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a una persona es más fácil que a través de su uso del léxico, que a través de una conversación, tú puedas darte cuenta si te sientes atraído por su mente o no. Mientras que en el concepto de la demisexualidad implica una construcción de ese vínculo emocional. Entonces, aún con un físico atractivo o características personales que sean afines para ti, es decir, que puedan tener gustos semejantes, sin esa conexión afectiva, las personas que se autodenominan demisexuales no van a sentir atracción sexual física por otras personas, ¿no? Están condicionados por la creación de estos vínculos afectivos y por una trayectoria emocional. Por lo tanto, puede entonces entrelazarse y mezclarse con otros conceptos como la homosexualidad o la bisexualidad. La homosexualidad y la bisexualidad no son deseos eróticos, sino más bien todo un componente erótico afectivo, ¿no? Entonces se empiezan a mezclar varios conceptos, ¿no? Yo puedo sentirme atraído por hombres, es decir, yo, Marlene, ser heterosexual y sentirme atraído por hombres, pero solamente aquellos hombres que me parezcan inteligentes, ¿no? Siendo sapiosexual. Entonces soy una mujer heterosexual, sapiosexual. O puedo ser una mujer que se siente interesada hacia otras mujeres, pero solamente aquellas que tengan o las que yo me sienta atraída en un componente íntimo, ¿no? Entonces sería una mujer homosexual demisexual, ¿no? Entonces se van como sumando, ¿no? Son como nombres y apellidos, yo creo, un poco. Entonces es posible que estas personas, repito, se tarden más tiempo en construir esa relación y por lo tanto tengan una vida sexual mucho menos activa, ¿no? Personalmente creo que este deseo erótico implica también, todo deseo erótico también implica un componente afectivo.
¿Por qué? Porque lo erótico, la parte de la sensorialidad, se puede solamente anclar, se puede solamente vivir y vivenciar desde un cuerpo dotado, desde un cuerpo desde donde yo me estoy viviendo. Si yo no me reconozco a mí, Marlene, hombre, mujer, independientemente de mi identificación con mi propia sexualidad, tanto con mi género como con mi genitalidad, no puedo llevar a cabo una relación sensual, sexual con otra persona si no estoy yo dentro de un cuerpo habitado. Y me dirijo entonces también a otro cuerpo habitado. Y yo creo que más bien todos estos componentes de los cuales te voy a hablar ahorita son más bien como intentos de mencionar o de separar un poco, de abrir el continuo de lo que a ti te excita de otra persona, ¿no? Para intentar catalogarlos, para intentar entenderlos, para intentar relacionarlos y poder tener un lenguaje en común. Recuerda que así empezaron todos estos criterios diagnósticos, o estos criterios de la psiquiatría, ¿no? Que le regaló mucho la contribución del psicoanálisis para poder ir haciendo esta separación y poder tener un lenguaje en común entre varios especialistas. Entonces, la demisexualidad es considerada dentro del rango, dentro del espectro, dentro de este continuo de lo que se considera la asexualidad. ¿Qué es la asexualidad? La asexualidad son aquellas personas que se caracterizan por no experimentar una atracción sexual hacia otras personas por su cuerpo, que solamente en situaciones muy determinadas o muy raras llegan a sentir deseo, que no tiene que ver con la otra persona con la que se están relacionando, sino que tiene que ver con ellos, con dejar la vida sexual, la vida genital, la vida coital en un segundo o tercer plano. Las personas asexuales, por lo tanto, pueden estar en una relación sentimental, amorosa, con otra persona que a lo mejor tenga un deseo sexual normal dentro de lo que consideramos que tiene un nombre, ahorita te lo voy a decir, deja recordar. Y entonces esto puede ser lo que ocasiona un conflicto. Imagínate estar con una pareja que no tiene nunca deseo sexual. Y entonces, se entrecruzan otros temas, como hemos hablado ya acerca de la infidelidad y acerca del deseo sexual. Solemos pensar que si nuestra pareja no tiene ganas de tener relaciones sexuales, tiene que ver con un problema dentro de la pareja. Cuando probablemente simplemente tengan ritmos del deseo sexual distintos o simplemente deseos sexuales distintos, ¿no? Por lo tanto, las personas asexuales, dentro de este continuo, entran las demisexuales, las sapiosexuales, ¿no? Que no varía tanto el hecho de la frecuencia con la que se sientan atraídas sexualmente por otras personas, sino cuáles son las características o los momentos que pueden hacer nacer el deseo en estas personas. Por ahí dicen que la asexualidad, algunos otros la definen como la orientación sexual hacia nadie, asexualidad, ¿no? Puesto que nadie, ¿no?, las atrae, las personas dentro de este espectro asexual no experimentan sentimientos de atracción física ni sexual, ¿no?, hacia ninguna persona. Esto no quiere decir que no puedan tener una vida sexual. Pueden tener una vida sexual porque experimentan deseo sexual, pero no necesariamente se sienten atraídas hacia otras personas. Es decir, las personas asexuales pueden disfrutar de una vida sexual a través de la masturbación, a través de otro tipo de prácticas genitales que no tengan que ver con un segundo o un tercero en
en la ecuación, ¿no? Las personas que no son asexuales, es decir, las personas que tienen un deseo sexual por otras personas, se denominan alosexuales. Esa es la palabra que se me olvidaba hace rato. Y son personas que sí experimentan deseos sexuales hacia otras personas. Dentro de todo este continuo, y se denomina continuo, porque así como hablábamos que en la bisexualidad hay todo este rango de posibilidades, dependiendo la frecuencia, dependiendo la ocasión, dependiendo de cómo te vivas y cómo te vivenciones y cómo te definas ante el mundo, hay mucha diversidad dentro de todo esto, ¿no? Creo que eso lo hace mucho más complejo, mucho más rico, pero al mismo tiempo, ahora sí la palabra sería mucho más complicado. Lo importante acá es cómo te defines tú, en qué categoría, en qué rango, en qué punto te puedes vivir y vivenciar tú. Eso no como un punto para que te delimite y te aprisione dentro de una categoría clínica, sino para que puedas tú conocerte y entonces expresar este tipo de situaciones a tu pareja. Como terapeuta de pareja, es muy común, la mayoría de mis pacientes, de hecho, en pareja, consultan por diferencias en la comunicación de su sexualidad, ya sea en el deseo, ya sea en el tipo de vida sexual que quieren tener, ya sea en la frecuencia, ya sea en la forma, ya sea en un montón de distintas y de diferentes componentes dentro de la sexualidad humana. Algunas personas, como te mencionaba, dentro de esta categoría de la asexualidad, ya sea las demisexuales o las sapiosexuales, también las polisexuales, se masturban, ¿no? Ya te hablaba, algunas otras no. Algunas personas asexuales tienen contactos eróticos con otras personas, algunas son personas sexualmente muy activas, algunas otras no. Algunas tienen fantasías eróticas y ahí depende. Pueden tener fantasías eróticas homosexuales, fantasías eróticas heterosexuales, fantasías eróticas masoquistas o sadomasoquistas. Otras no, otras tienen pareja, otras no tienen pareja. Recuerda que el hecho también de tener pareja no solamente implica la sexualidad, ¿no? Implica también la compañía, la intimidad, implica la protección, el compromiso, otro tipo de componentes que varios teóricos agregan y dependiendo del teórico y depende la teoría de estudio, algunos agregan y quitan algunas, ¿no? Algunas tienen interés en la sexualidad pensando en, repito, como su propio cuerpo, que es sexual, mientras que otras no. Entonces creo que es importante hacer una distinción entre la asexualidad como con el celibato, hacer esta distinción, ¿no? Las personas asexuales no siempre eligen el celibato. El celibato pueden ser personas que tengan deseo sexual, pero que elijan y hagan este compromiso de renunciar a su sexualidad por un voto de castidad hacia una religión, por un voto hacia una promesa que hayan hecho en específico. Es decir, hay muchos otros componentes que influyen a una persona a vivir y tomar la elección de vivir en celibato, ¿no? Recuerda que la asexualidad no es una elección. Para ellos no es vivido como, yo quiero ser asexual, ¿no? Es decir, no estoy teniendo que luchar contra una parte de mí para mantenerme asexual, sino que es simplemente que no tienen interés en la sexualidad. Repito, mientras que el celibato es una renuncia, un compromiso a no tener esa vida sexual. Como buena psicoanalista podríamos, por supuesto, agregar que no puede considerarse o pensarse que todas las personas asexuales o demisexuales o sapiosexuales representan una inhibición en su sexualidad, una represión de la sexualidad. Por supuesto que podemos decir, qué raro que una persona no sienta deseo sexual. ¿Dónde lo manda?
es un deseo orgánico, biológico, natural, que entonces es depositado en otra área. Puede ser que entonces algunas personas, por ejemplo, que viven en celibato, y es una de las creencias, por ejemplo, de los monjes para vivir en celibato, los monjes budistas, es que esa energía creativa, creadora, que se utiliza en la eyaculación, se pierde toda esa energía creadora creativa y ellos la prefieren honrar, dedicar a su vida creativa, creadora, en otro tipo de espacios, en otro tipo de actividades. Esa puede ser una creencia. Es decir, subliman esa represión de la energía sexual en otra área. Y eso es muy común en los artistas, principalmente en los artistas, pero todos de alguna forma podemos darnos cuenta que tal vez tú en algún momento de tu vida, cuando no has tenido vida sexual, ocupas esa energía en otro lugar. Cuando tú ni te masturbas, ni te tocas, ni experimentas una sexualidad propia, en algún otro lugar depositas esa energía. A lo mejor ese tiempo simplemente que ocupabas antes en la conquista, en ir a la casa de alguien para tener relaciones sexuales, en ir a buscar a una prostituta, en masturbarte, en lo que sea que represente para ti una actividad sexual, ahora tienes ese tiempo, esa energía, ese dinero para ocuparlo en otra cosa. Entonces no necesariamente es una inhibición, pero por supuesto que nos invita a pensar que puede ser también probable que esto a un nivel biológico sea por una disminución de ciertas hormonas relacionadas a la sexualidad, como la testosterona, como la progesterona, y que esto lleve a una represión de su propia sexualidad. Por supuesto que no podemos hacer generalizaciones y como son categorías muy nuevas, no hay estudios lo suficientemente grandes en una población suficientemente grande como para poder hacer generalizaciones. Y tampoco es la idea patologizar ni darle una connotación negativa o peyorativa a las situaciones que llevan a una persona a tener una vida asexual. Por supuesto que también podríamos pensar que algunas de estas personas pueden haber tenido experiencias de abuso sexual en la infancia o experiencias sexuales insatisfactorias o que tengan un conflicto de su orientación sexual o quizás solamente un descontento o una desconexión con su propia corporalidad. Repito, cada caso es distinto y no podemos hacer una generalización de decir todas las personas asexuales, las polisexuales, las demisexuales, todas las que tienen inhibiciones sexuales son una represión de esa sexualidad, ha visto como un síntoma de una patología. Recuerda que la sexualidad no representa necesariamente un sufrimiento, ¿no? No implica un sufrimiento, no implica tampoco que tengan un problema de excitación o de excitabilidad o de un funcionamiento sexual. Es un no deseo sexual. Simplemente eso es todo. Si ellos, por ejemplo, en este caso de las demisexualidades, estuvieran con una persona que tuvieran un vínculo emocional seguro, un apego seguro, tendrían sin problema una erección o podrían lubricar de manera regular, ¿no? Repito, no necesariamente está relacionado a un problema orgánico, está relacionado con el deseo. Puede, por lo tanto, repito, generar problemas en la pareja. Muchos de mis pacientes tienen demasiada presión social en el aspecto sexual y tenemos demasiada presión en el aspecto sexual pensando que todas las parejas tienen que tener una vida sexual activa de cierto número de veces, ¿no? Y cuando no entramos dentro de esa categoría, creemos que entonces hay algo mal o con nosotros o dentro de la pareja y entonces empezamos a acumular culpa, resentimientos, enojos y un montón de otras emociones negativas que no nos sirven dentro de la relación de pareja. Llámese matrimonio, llámese vivir juntos, living forever, living together apart o cualquier tipo de acuerdo emocional que tengas con tu pareja.
te invito a que revises otros videos donde ya he hablado y profundizado acerca de estos temas, como el video de la polisexualidad, donde hablo también de la sapiosexualidad. También están, por ejemplo, los grisexuales, que son aquellos que solo tienen deseo sexual ocasional. Ya he hablado todo esto en distintas formas de amor y bueno, te invito a que cheques toda la lista de reproducción de este canal donde hablo de la sexualidad y temas de pareja. Recuerda que esta no es la cuenta principal, que mi cuenta principal es la de Instagram, @marlendm y @marlen.dm, e igual en Facebook, psicóloga Marlene del Moral y Marlene DM. Cualquier duda, cualquier comentario, eres listo y por favor bienvenido a hacerlo. Feliz día.